Buen día, jóvenes. Vamos a continuar con las clases y vamos a ver en esta ocasión la psicopatología de los trastornos relacionados con estrés, tanto el estrés crónico, lo que conocemos clásicamente como estrés, como las reacciones a estresores agudos, a estresores impactantes, a traumas, por decirlo de otra manera. El estrés realmente no es algo que sea malo completamente, sino que es una respuesta normal, es una respuesta adaptativa que tiene componentes fisiológicos y psicológicos, y esta respuesta va a aparecer cuando una persona se enfrenta a una situación o condición que es potencialmente amenazante o desafiante, lo que conocemos como estresores. Es una respuesta adaptativa, entonces puede ser un estrés normal si esta respuesta no es el estresor, no rebasa las capacidades de respuesta de la persona, y puede ser un estrés ya, digamos, patológico negativo cuando el estresor rebasa la capacidad de respuesta de la persona. Entonces, siendo una respuesta adaptativa, pues el estrés prepara a la persona para poder enfrentarse al estresor o para huir de él. Es decir, si no sintiéramos estrés, no podríamos responder a situaciones, no podríamos ya sea pelear o huir. Es decir, ante una situación desafiante o amenazante se activa una respuesta dentro de nosotros que permite que tomemos una decisión y actuemos de la forma en que creamos más conveniente. Entonces realmente es una respuesta que es normal, y en esa parte es positiva. Y pues siendo una respuesta normal, va a tener su componente fisiológico y su componente psicológico. Pues dentro de la cadena fisiológica que se da en respuesta al estrés, pues vamos a tener un estresor, es decir, una situación estresante, que pueden ser una diversa gama de situaciones y van a depender de la percepción de la persona. Para alguien, un estresor puede ser que se le vence el recibo de la luz. Para otra persona puede ser que digamos, le choquen el carro, por poner un ejemplo. Es decir, la percepción del estresor va a depender de la persona, de su contexto, de su personalidad. Y van a haber otras situaciones que van a ser estresores para todo el mundo. Entonces, el estresor provoca una estimulación en la corteza cerebral que envía señales al hipotálamo, estimulando la glándula pituitaria y el sistema nervioso autónomo. Estos a su vez provocan una cadena que estimula las glándulas suprarrenales, produciendo secreción de adrenalina, la cual se distribuye a través del torrente sanguíneo hacia músculos y órganos, provocando diferentes cambios en el cuerpo, en el organismo, que se producen en respuesta al estrés. Entonces, dentro de esta cascada de activación de la noradrenalina, vamos a ver aumento del ritmo cardíaco, es decir, las personas van a tener taquicardia, y es ahí cuando perciben palpitaciones, cuando hay estrés, cuando hay ansiedad, hay aumento de la frecuencia respiratoria. Por eso la importancia de las técnicas de respiración que permiten que la persona controle y disminuya esta frecuencia respiratoria. Los músculos esqueléticos se tensionan, digamos, a nivel de hombros, cuello, espalda, la parte inferior del cuero cabelludo. Por eso vamos a ver que personas que padecen de estrés crónico o personas que permanecen muy ansiosas la mayor parte del tiempo van a andar con cervicalgia, con dolor en los hombros, dolor de espalda, lumbalgia, por esa tensión de los músculos esqueléticos. Puede llegar a haber relajación de los músculos de vejiga e intestino, y por eso podemos ver algunas situaciones incluso en las cuales algunas personas pueden llegar a perder el control de sus esfínteres por aumento del estrés fisiológico. El proceso digestivo se puede desacelerar o detener. Se da una activación del mecanismo de la cascada de coagulación, y hay una mayor activación de los órganos de los sentidos, piloerección, sudoración, es decir, todo lo que se produce con la activación del sistema nervioso autónomo y en respuesta al funcionamiento de la adrenalina. Además,
del componente fisiológico vamos a tener un componente emocional, es decir, van a haber una serie, una cadena de pensamientos que van a permitir que esto se vaya incrementando. Emociones como miedo, temor, rabia, ira, irritación, ofuscación, frustración, aprehensión, ansiedad, todas estas emociones van a contribuir a la respuesta fisiológica, incrementando la sensación de malestar en la persona. Y como les mencionaba, pues el estresor va a ser relativo, va a depender de las circunstancias de la persona, de su personalidad, del contexto. Es decir, un mismo suceso puede ser estresante para algunas personas y para otras, ¿no? Y esto va a depender de la percepción que tenga el individuo de ese suceso y también de los recursos que tiene la persona para hacerle frente a esa situación. Recursos sobre todo personales, emocionales, mentales y hasta cierto punto también materiales. La valoración de la importancia o del impacto de los estresores, pues va a depender tanto del potencial dañino de la situación, es decir, no es lo mismo eh, que, bueno, que hay una tormenta, que esté lloviendo, una tormenta tropical pequeña, a que haya un terremoto de 8 grados. Entonces va a depender también del potencial que puede generar, del potencial destructivo o del potencial dañino o del potencial lesivo que puede producir en la persona. También, y además, pues vamos a valorar las habilidades de resolver problemas, las capacidades y recursos que va a tener la persona para afrontar el hecho. Hay personas que tienen muchísima tolerancia al estrés, muchísima tolerancia a la frustración y grandes estresores pueden provocar malestar pequeño, mientras que otras personas tienen muy baja tolerancia y muy pequeños estresores pueden provocar un gran malestar. Y como el estrés, siendo una reacción adaptativa, necesitamos estrés en nuestra vida. ¿Qué significa? Si nosotros no tenemos ningún nivel de estrés, es decir, si el estrés es bajo, no vamos a sentir mayor preocupación y el desempeño también va a ser bajo. Entonces necesitamos ciertos niveles de estrés para que tengamos un alto desempeño que sea óptimo, pero si este estrés se sale de nuestra capacidad de tolerancia, de nuestra capacidad de resolver las situaciones, entonces el desempeño ya va bajando porque el estrés ya no es tolerable, es decir, ya no es un estrés que está provocando motivación y mejor desempeño, sino que es un estrés que está ofuscando y provocando una disminución en el desempeño. Vamos a ver como más que todo dos grandes grupos de estrés, como si viéramos colesterol bueno, colesterol malo, por decirlo así. Entonces vemos el eustrés, que recordemos que siempre que veamos el prefijo eu, estamos refiriéndonos como anormal, a como algo normal, como eutimia, eupneico, etcétera. Entonces, el eustrés es la respuesta de estrés que hace que el individuo pues se adapte a la situación estresante y la supere de forma exitosa a través del óptimo desempeño que se ha alcanzado. Es decir, por ejemplo, si de repente una persona se queda sin dinero, topa las tarjetas, se queda en bancarrota, y ese estrés le genera que empiece a ahorrar, que empiece a manejar mejor sus finanzas y ya iba, que va pagando las tarjetas, que va recuperándose económicamente. Entonces fue un eustrés que provocó de que de forma que la persona alcanzara el óptimo desempeño. Es decir, fue un estrés que motivó la mejoría. En cambio, tenemos el distrés, que es la respuesta de estrés que es tan fuerte que hace que el individuo se incapacite para actuar. Su desempeño es pobre y se da como resultado sufrimiento y desgaste. Volviendo al mismo ejemplo, digamos, es como que la persona al ver que tiene problemas económicos, todas las tarjetas topadas, deja de hacer nada porque no haya que hacer, no sabe qué hacer.
O en los exámenes, digamos, cierto nivel de estrés nos produce que nos preocupemos por el examen, que empecemos a estudiar, que empecemos a repasar y eso nos da un desempeño más óptimo. Pero el diestrés es el estrés o es esa respuesta es tan grande que hace que la persona se incapacite y en lugar de manejar el problema, de tratar el problema y de tener un desempeño óptimo, el desempeño disminuye y la persona no hace nada, ya no estudia y sale peor en las evaluaciones. De ahí tenemos el síndrome general de adaptación, que son unas fases que describió Hans Selye, que en la cual vamos a tener el estresor, la situación que va a provocar estrés, valga la redundancia, y al inicio vamos a tener síntomas de alarma, es decir, toda esa reacción fisiológica y emocional que se produce ante el estrés. Ahí vemos este pequeño piquito. Luego, debido a los mecanismos adaptativos del organismo, vamos a disminuir levemente esa sensación de malestar y a aguantar, estar como soportando, que sí está el estresor, sí está el malestar, pero estamos ahí como aguantando, aguantando, aguantando. Pero llega un punto en el que ya no se puede aguantar y se da la fase de agotamiento y disminuye completamente el funcionamiento de la persona. Entonces, en esta primera fase de alarma o estado de alarma es que la persona ante la percepción de un estresor viene y se inicia la activación del sistema nervioso, que a su vez pues activa glándulas, órganos, neurotransmisores, sistema hormonal y músculos, pues preparando al cuerpo para luchar o huir, movilizando todas sus reservas de energía. Por ejemplo, es normal que alguien, digamos, va caminando solo a las 9 de la noche hacia su casa y ve que vienen 5 bichos con una pañoleta tapándole la boca. Entonces es normal que empiece a haber taquicardia, se tensen los músculos, aumente la presión arterial, sudoración. ¿Por qué? Porque el cuerpo se está preparando ya sea para luchar o para huir. Eh, en cambio, si se producen esos mismos síntomas cuando voy a hablarle a una persona nueva, pues ya no cae tanto dentro de lo normal. Entonces, digamos, esta reacción es la reacción que va a tener el organismo ante lo que perciba como estresor. Y lo que percibamos como estresor, pues va a depender de los dos puntos que les mencionaba antes, de los recursos y capacidades de cada persona recursos emocionales y también de la peligrosidad del estresor. Luego, cuando llegamos al estado de resistencia, pues el estresor continúa, pero se mantiene por un lapso de tiempo más largo y el cuerpo se empieza a adaptar y se mantiene esa activación fisiológica, es decir, se mantiene la taquicardia, se mantiene la sudoración, se mantiene la irritabilidad, con el objetivo de estar alerta para responder en cualquier momento y el cuerpo se empieza a adaptar. Pero como el estresor persiste, entonces llega un momento de agotamiento. Es decir, esta exposición prolongada y continua al estresor hace que la energía del cuerpo se vaya agotando y va debilitando el sistema inmunológico. Esto hace que las defensas del cuerpo disminuyan, propiciando colapsos de salud. Es decir, hay muchas personas del gremio de salud que no creen que una persona se puede enfermar de estrés cuando vemos que completamente sí. Son un montón de mecanismos neuroendocrinos que actúan alterando el funcionamiento de las citoquinas, aumentando la reacción inflamatoria, aumentando alteración hormonal y una alteración en la regulación de los neurotransmisores, lo que al final conlleva a colapsos de salud de la persona. Pues realmente es bastante impactante el efecto que pueda tener un estresor en el cuerpo, es decir, tanto la respuesta psicológica como la respuesta fisiológica van a producir síntomas, van a producir malestar y posteriormente enfermedades de adaptación. Recordemos que dentro de la respuesta psicológica vamos a tener
respuestas emocionales y respuestas de comportamiento. Respuestas emocionales, la sensación que uno percibe, tristeza, angustia, enojo, impotencia, miedo. Y el comportamiento, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a poner irritables, nos vamos a empezar a aislar o nos vamos a empezar a pelear con la gente. Es decir, es todo esto, la respuesta fisiológica también, las palpitaciones, la sudoración, etcétera, nos van a dar síntomas que ya agrupándolas pues nos van a producir enfermedades de adaptación, que ya vamos a ver algunas de estas. Pues realmente este malestar pues puede producir diversos efectos en el comportamiento de la persona, que busca aliviar este malestar a través de algunas conductas que realmente no son adecuadas, como fumar, ingesta de bebidas alcohólicas u otras sustancias psicoactivas, ingesta excesiva de alimentos o disminución de la ingesta de alimentos. También cambios en la vida social, les mencionaba el aislamiento, la irritabilidad y también obviamente síntomas físicos, cefalea, mialgias, insomnio o somnolencia, alteraciones del apetito, indigestión, estreñimiento y todos los síntomas que conlleva una activación autonómica, palpitaciones, temblores, sudoración, dificultad para concentrarse, olvidos, irritabilidad e incluso tics. Y pueden aparecer diversas enfermedades sistémicas, tanto sistémicas como psíquicas, en resultado a estas alteraciones en la adaptación de la persona, que vemos frecuentemente: gastritis nerviosa, colitis nerviosa, ataques de asma, infartos, insomnio, enfermedad ácido péptica, podemos encontrar arritmias, incluso todo en respuesta a esta activación neuroendocrina que obtenemos dentro de la respuesta del estrés y alteraciones psíquicas como depresión, ansiedad, entre otras situaciones que vamos a encontrar también. Una persona que está atravesando un cuadro de ansiedad, una reacción a un estrés agudo, la vamos a encontrar con presión arterial elevada, aunque no sea hipertensa. Va a tener cefaleas recurrentes, síndrome de intestino irritable, entre otras situaciones. Y vamos a ver algunos de estos trastornos que se asocian en respuesta a los estresores. Vamos a ver cada uno de estos. Solamente mencionarles acá, les menciono el trastorno de pánico no como el que vieron en la psiquiatría 1. Sí, son los mismos síntomas, pero en este caso vamos a hablar de trastorno de pánico en respuesta a un estresor, porque también podemos tener un trastorno de pánico que no tenga un estresor tan evidente o que tenga un estresor tan específico o tan aparente, sino que más bien una alteración inconsciente. Entonces vamos a ver cada uno de estos. Iniciando por el trastorno por estrés postraumático, que pues va a surgir cuando la persona ha sufrido o ha experimentado un acontecimiento traumático donde peligra su integridad, no solamente cuando la persona misma lo experimenta, sino también cuando un ser querido, un ser cercano experimenta una situación de este tipo, es decir, una situación traumática o cercana a la muerte. Es decir, por ponerles un ejemplo, obviamente un accidente de tránsito, un abuso sexual, un terremoto, situaciones de este tipo catastróficas pueden producir estrés postrauma, secuestros, asaltos, pero no solamente que le sufra a la persona, sino también que eso le sufra a un ser querido, porque empiezan a surgir el componente psíquico, a decir, y si le vuelve a pasar o si me pasa a mí, entonces inicia esta alteración también, no solamente cuando la persona ha sufrido un evento traumático, sino también cuando un ser muy querido y cercano ha sufrido un estrés postraumático, un evento traumático. Y en este caso tenemos los fenómenos de reexperimentación, que es que el suceso traumático se vuelve a experimentar continuamente de forma persistente a través de recuerdos, a través de flashbacks. Los flashbacks son la sensación como de estar viviendo nuevamente el suceso, pero no como sueño ni como recuerdo, sino realmente sentir que lo están viviendo nuevamente,
como podrán haber visto en algunas películas, por ejemplo, los soldados, bueno, los veteranos de guerra, que de repente sienten como que están nuevamente en el campo de batalla. Entonces, eso consiste en un flashback. Y obviamente, pues todo esto va acompañado de las respuestas fisiológicas que mencionábamos. Y esta reexperimentación puede suceder cuando la persona se expone a estímulos que representan estos acontecimientos. Estímulos neutros que de alguna manera el paciente ha llegado a asociar y pueden activarle esto. Por ponerles un ejemplo, si siempre con lo del soldado, si anduvo en medio de una plantación de banano y de repente ve un árbol de banano, eso puede provocarle un fenómeno de reexperimentación. También pues generalmente la persona tiende a tener una evitación de los estímulos asociados al trauma y presenta un embotamiento de la respuesta. Es decir, volviendo a lo de los bananos, la persona va a evitar pasar por X lugar donde sabe que hay un árbol, una plantita, una mata de banano. La respuesta emocional, la respuesta psicológica se va a aplanar, es decir, va a ser una respuesta nula, neutra, aplanada. No va a poder dar una respuesta adecuada ante situaciones, es decir, como que la mente se le duerme, por decirlo en palabras más sencillas. Y generalmente pues esto se acompaña de síntomas persistentes de incremento de la activación autonómica, alteración del sueño, hipervigilancia, sobresalto, irritabilidad, respuestas exageradas, se ponen a la defensiva. Y como dentro de los criterios diagnósticos que se toman en cuenta, sobre todo dentro del DSM-5, todos estos síntomas se tienen que mantener por lo menos durante un mes posterior a sufrir o que su familiar sufra un evento traumático. Ese es el trastorno de estrés postrauma, que generalmente se va complicando el asunto después de un estresor, y si no se trata en el momento, pues se nos puede complicar y convertirse en un estrés postraumático. Pero antes de eso vamos a tener cierta reacción, que es cuando estamos viviendo el estresor. Esta se puede presentar lo que llamamos reacción a estrés agudo, que sí es un poquito similar al trastorno de estrés postraumático, pero difiere en el tiempo. La reacción por estrés agudo dura al menos 2 días, mínimo 2 días y máximo 4 semanas. Si ya se pasó de las 4 semanas, es decir, del primer mes, pues ya se convierte en un trastorno de estrés postraumático. Ese es uno de los criterios. Y esta reacción por estrés agudo que se presenta en los primeros días tiene que presentarse pues después del suceso traumático. No es lo mismo que la persona inicie con los síntomas, 2 días después lo asalten y decir que es una reacción a estrés agudo, porque el estresor no, es decir, la reacción ya le había empezado, no tiene que ver con el estresor, pero si la empezó después de que la asaltaron, entonces tiene que ver con el estresor y sí es una reacción a estrés agudo. Podemos también tener otro tipo de reacciones como trastornos disociativos. Digamos, disociación se refiere como a separación, es decir, hay un deterioro o una separación de los procesos mentales, es decir, los pensamientos y las emociones generalmente están unidos a la conducta, siempre están unidos a la conducta. Entonces, en la disociación hay una separación de esto. Los pensamientos y las emociones, es decir, la angustia es tan grande, los pensamientos son tan tormentosos que se separan de la conducta del paciente y el paciente actúa sin darse cuenta. Estas personas que se quedan en blanco, estas personas que empezaron a hacer cosas y después no se acuerdan, hubo una disociación, hubo una desunificación de sus procesos mentales con su conducta. Y hacemos exámenes, vemos qué pasó, si tendrá algún trauma craneoencefálico, un ictus o algo, y realmente vemos que no hay un trastorno físico que explique esos síntomas, sino que podemos encontrar la presencia de un fenómeno estresante y traumático previo a que la persona iniciara con estos síntomas. Y los trastornos disociativos se pueden presentar de diferentes formas.
Uno de estos y de los más comunes que se presentan en estos casos es la amnesia disociativa, que en este caso la persona pues pierde la memoria y esto no se explica por ninguna enfermedad o lesión cerebral, ni por consumo de drogas, ni por una demencia usual o realmente no hay una explicación física, sino que solo es una amnesia retrógrada que afecta exclusivamente a todo lo que pasó en torno al evento traumático. Podría cubrir periodos más amplios de tiempo, pero si estamos hablando de trastornos disociativos postraumáticos, pues definitivamente tiene que ver con un evento traumático. Generalmente el tipo más común que vemos es la amnesia localizada y consiste en la imposibilidad de recordar los acontecimientos que ocurrieron durante el hecho traumático y las horas posteriores. Por ejemplo, digamos a alguien pues se meten a robar a su casa y como defensa del organismo la persona se disocia, tiene una amnesia disociativa, una amnesia localizada y se acuerda de toda su vida, absolutamente de todo, de quién es, de qué trabaja, de qué hace, qué come, pero no se acuerda del evento traumático. Entonces, en ese caso, pues se dio un episodio disociativo. También podemos ver, además de amnesia disociativa, podemos ver la fuga disociativa, que este es un estrechamiento de la conciencia que le lleva a realizar un viaje que ningún familiar ni ser querido espera. Es decir, de repente agarran y salen a saber para dónde y ni siquiera se dan cuenta de lo que están haciendo. Y se distancian de los ambientes que normalmente frecuentan, incluso lejos de su casa. Entonces, por ponerles un ejemplo, alguien de aquí de San Miguel viene, sale caminando para la terminal, de repente agarra un bus y va a parar a San Vicente. Así, entonces, posteriormente ocurre un episodio de amnesia en el cual la persona realmente no se acuerda ni del evento ni de su pasado. Y puede llegar a darse una pérdida de identidad o que llegue a asumir una nueva comportándose en el nuevo lugar de manera normal, pero generalmente algo desinhibido. También esta duración de la fuga psicógena puede llegar a ser de varias semanas y la distancia recorrida puede ser muy grande. Hemos llegado a ver pacientes que caminan kilómetros y kilómetros o, por ejemplo, gente de Santa Ana que viene a parar a San Miguel. Y la superación del episodio puede ser repentina o paulatina. También tenemos el síndrome de aflicción por catástrofe, que lo experimentan aquellas personas que han sufrido pérdidas bastante graves y se exterioriza con tristeza, ira, ansiedad, recuerdos constantes del evento, preocupación y pueden llegar a desarrollar un cuadro depresivo. Lo podemos ver, por ejemplo, en personas que perdieron, las personas que perdieron sus casas en los terremotos del 2001 fue, no me acuerdo, 2001, 2002. En los terremotos, las personas que perdieron sus casas, personas que perdieron pertenencias, o las personas que pierden pertenencias, por ejemplo, en inundaciones, pierden su casa, pierden todo, entonces pueden llegar a presentar este cuadro. También tenemos el síndrome del superviviente, que se manifiesta años después de haber sobrevivido a una catástrofe y durante su persistencia el afectado presenta irritabilidad, ira, aumento en conductas agresivas y estas manifestaciones van acompañadas de síntomas físicos como cefaleas, trastornos gástricos, hipertensión, los mismos que les mencionaba de la activación autonómica. Y para finalizar, pues el trastorno de pánico, que no como el trastorno de pánico clásico que veían en psiquiatría 1, sino sino digamos en este caso un trastorno de pánico, ataques de pánico que van posterior a un suceso traumático. Es decir, se manifiesta por crisis o ataques de pánico, miedo o terror y van acompañados de sentimientos de catástrofe inminentes, signos y síntomas de alteraciones vegetativas, palpitaciones, sudoración, hipertensión, etcétera. Y estas crisis aparecen sin aviso y sin ninguna razón aparente y pueden durar de pocos minutos hasta horas. Pero repitiendo, en este caso hablamos
Este trastorno de pánico que se generó posterior a que sucediera un evento traumático. Y acá finalizamos con las clases de reacciones a estrés.